Hoy en la mañanera, Andrés Manuel López Obrador tuvo que determinar cuál es la situación económica de México ante la crisis. La situación es grave. Al inicio, en la mañanera, Andrés Manuel López Obrador reconoció que la situación de México está difícil. Aquí la duda es qué tanto. Y sobre todo, seguramente tú te estés preguntando cuáles son las acciones que va a tomar el gobierno federal al respecto y sobre todo con la finalidad de sacar el país adelante. Esto es Entornos Financieros, tienes que ver el video hasta el final para conocer cómo se viene la recuperación económica para México. Gracias, señor presidente. Arturo Páramo, Grupo Imagen Excelsior. Para continuar con el tema económico y los datos que da a conocer hoy el INEGI acerca de la balanza comercial de México. Si bien hay un superávit de 5.800 millones de pesos, se cayeron las exportaciones de manera importante, cerca del 9% de las no petroleras y más del 30% de las petroleras. Estos datos, señor presidente, ¿qué le dicen acerca de la economía mexicana en materia de intercambio comercial? Y finalmente también es un parámetro para medir qué tan bien está la economía mexicana. Pues vamos recuperándonos. Se cayó la economía mundial y como no se había visto en mucho tiempo, la economía en Europa se cayó como no se había visto en cerca de 100 años. En el caso de Estados Unidos, la economía se cayó como no se había visto desde la Gran Depresión, desde el 29, el 33. La economía nuestra se cayó como no había sucedido desde 1932. Como puedes apreciar, México no había sufrido una crisis de esta magnitud desde hace 90 años. Esta crisis tal que hace palidecer a la de Carlos Salinas de Gortari y que es de naturaleza netamente sistémica. Esto es, no solo implica a México, sino que es de plano de nivel global. Y lo importante es cómo se va a salir de esta crisis y ante ello el presidente de la República sostiene que el camino de salida a esta crisis va a ser en V. Aquí lo interesante es cómo se va a salir. Y en eso nosotros estamos bien, porque yo propuse de que iba a ser un efecto de caída pronta, pero también de recuperación rápida, que iba a ser una V, y ya puedo decirle al pueblo de México que tocamos fondo y ya vamos saliendo. Es decir, para el presidente de la República, lo peor del temporal ya pasó y para ello el propio presidente enuncia algunos logros que desde su perspectiva, una perspectiva muy sui generis, permiten afirmar que el país ya se encuentra camino a la recuperación. Entre ellos, los puntos que le permiten augurar al presidente que llevamos de salida son los siguientes. Porque tengo datos importantes. Nosotros llegamos a perder alrededor de 1 millón de empleos por la pandemia. Empezamos a perder empleos abril, mayo, junio, julio, 4 meses de caída de empleos. 1 millón de trabajadores inscritos en el Seguro Social. El Seguro Social antes de la pandemia tenía 20.500.000 trabajadores y nos quedamos con 19.500.000. Pero la buena noticia es que, como lo pronosticamos, ya en agosto, en este mes, ya estamos recuperando empleos. Hasta ayer llevábamos cerca de 80.000 empleos. Nos está ayudando pues el que se está apoyando abajo, no se nos ha caído el consumo. Nos ayuda mucho, no voy a dejar de decirlo, el que estén incrementándose las remesas, lo que envían nuestros paisanos a sus familiares, que llega a 10 millones de mexicanos. Repito, este año mi pronóstico es de que va a ser récord la llegada de remesas. Vamos a alcanzar los 40.000 millones de dólares y eso va
a 10 millones de familias. Así es, en teoría, la recuperación de empleos la que permite augurar, en teoría, luz verde en esta crisis, y a ello se suma el incremento de las reservas. Sin embargo, pareciera, y deseamos de todo corazón que no sea así, por el bien de nuestro país, que quienes asesoran al presidente de la República no le advierten de los riesgos que se vienen en materia económica, ya que, como tú pudiste notar, son dos los pilares que sostienen actualmente el milagro de Andrés Manuel López Obrador. Y estos dos pilares son concretamente el empleo y las reservas que están enviando los mexicanos que tuvieron que emigrar a Estados Unidos a encontrar una vida mejor, vida que este país no les brinda. Y en este sentido hay que decirle a López Obrador que para el segundo semestre de 2020, Estados Unidos va a continuar todavía con su caída un 1% al menos más. Este mismo año, 2020, como ya había mencionado. Y esto antes siquiera de ver reflejada una subida económica que seguramente no vamos a ver sino hasta el año entrante. Y abajo te dejo el link a la información para que puedas tú documentarte y verificar que esta noticia se encuentra documentada. Es por ello que te pregunto si consideras que México realmente sigue el camino adecuado para salir de la crisis. Tu opinión realmente en este sentido económico es la que cuenta. ¿Por qué? Porque eres tú quien está viviendo esta realidad económica. Con lo anterior queda claro que aún hay neblina en que se realicen en realidad las esperanzas del Ejecutivo de que sean los mexicanos que han buscado oportunidades en Estados Unidos de Norteamérica quienes sigan sosteniendo el milagro López Obradorista. Más aún cuando el propio presidente parece no darse cuenta que sus propios datos le están señalando que la crisis sistémica que hoy estamos viviendo y que ahoga el mundo refleja esa información que el presidente tiene, datos económicos contradictorios a nivel global, y que son esos mismos datos contradictorios los que hoy nos hacen dudar aquí en entornos financieros de esa recuperación. Nos ayudó mucho también el que no se nos cayó el sector primario, el sector agropecuario, se cayó el sector secundario, el terciario, es decir, la industria, se cayó el comercio, los servicios sobre todo, pero prácticamente no hubo disminución en la producción agropecuaria. ¿Esto qué significa o en qué nos ayuda? En que no nos faltan alimentos y no hay carestía de la vida. Como decía, ya está la recuperación en el sector industrial. Es que separaron las plantas por completo y ahora ya se está reactivando toda la producción industrial del país. Por eso lo del comercio exterior, a lo que haces referencia, porque no solo separaron las plantas, sino que se redujo el consumo. Podemos producir automóviles, exportar automóviles, pero el problema que se tiene es que la gente no está consumiendo o no está comprando automóviles en el mundo. Entonces, todo esto va a llevar un tiempo, pero yo espero, yo creo que para finales de año vamos a estar ya casi en la normalidad productiva. Como puedes apreciar, hay cierta contradicción en los datos que sostiene el propio presidente de la República. Solo queda por decir que ojalá que quienes asesoran al Ejecutivo le brinden la asesoría suficiente con el propósito de que éste convenientemente pueda brindarnos información y confianza que evidencie que los datos no se están contradiciendo, porque el mismo presidente está sosteniendo que existen dudas en relación a un índice importante que incluso se toma y se considera en materia bursátil para conocer la sanidad de la economía, que en este caso es la venta de automóviles. Y con esta contradicción que el mismo presidente señala, la venta de automóviles se ha caído a nivel mundial y va a continuar así al menos durante un rato.
De tal manera que es importante que el presidente de la República en un momento determinado se presente con datos no contradictorios y por lo tanto también presentando la verdad de la realidad ante los mexicanos, sobre todo porque esta crisis promete ser altamente veleidosa, en el sentido de que nada en esta crisis está todavía definido en materia de recuperación, y de concretarse los escenarios más pesimistas, de concretarse esos escenarios que auguran sobre todo una quiebra mundial en cadena, nada más y nada menos que de los bancos centrales, ocasionará indudablemente que México se hunda, además de una crisis, en el desencanto, si no es que en la furia social. Por eso insisto e insistiré, AMLO debería de buscarse mejores asesores. México aún puede cubrir parte del riesgo que le implica tener reservas internacionales en oro. Si bien es cierto, él no toma esta decisión, sí puede promover en vía de urgencia que el Congreso de la Unión se ponga a hacer su tarea en este sentido y saque al menos de la congeladora la propuesta de Noroña en materia de plata. Nos estamos viendo, déjame tus comentarios, hasta luego.